Dios les bendiga en esta hora. Es un gusto saludarles a través de este medio. Espero se encuentren bien ahí en sus hogares, en compañía de sus seres queridos, de su familia. Es una bendición el poder compartir la palabra en esta hora a través de este medio. Y vamos a ver qué nos dice nuestro texto en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hagamos una oración. Padre, te doy gracias por esta bendición, Señor, que me das de compartir tu palabra. Te ruego que cada una de mis hermanas que están allá en sus hogares estén bien, Señor. Te ruego que tú seas con ellos, con su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Veamos que aquí dice que el Señor intercede por nosotros. ¿Qué es intercesión? La intercesión es el acto de hablar con una persona con el propósito de conseguir para otra persona un beneficio, un bien o para defensa. Así como el Señor Jesucristo intercede en defensa de nosotros. Intercesión es también pedir algo, solicitar un beneficio en oración, súplica y ruego. Intercesión es interceder a favor de otros con el fin de ayudar a otro a conseguir ya sea un perdón, ya sea conseguir sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad del espíritu. Interceder por una fuente de trabajo, por la economía, por la familia, etc. Hay muchos motivos para interceder. Veamos, por ejemplo, Números 12, Números 21:7. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Dios decreta juicios aún por hablar contra los siervos de Dios. Y aquí Moisés intercedió por ese juicio que el Señor había dado contra el pueblo. Que Él mandó serpientes para que mordiesen a todo aquel y muriese por haber hablado en contra del siervo. Porque cuando se habla de los siervos no solamente se habla de la persona, sino también se está murmurando de Dios. Y Dios acarrea juicio contra aquellos que murmuran, ¿verdad? Contra aquellos que hablan de los siervos que Dios ha levantado. Entonces aquí podemos ver que la intercesión es poderosa aún para detener juicios, como en este caso que Moisés intercedió para que Dios detuviera ese juicio contra el pueblo. Y dice que Dios le mandó a hacer una serpiente para que la pusiera en una asta, una serpiente de bronce. Y todo aquel que viera aquella serpiente, confiando, viviría. Y esto es que Dios había tenido misericordia del pueblo. La murmuración acarrea juicio. No se debe de murmurar contra los siervos que Dios ha levantado. La murmuración trae estancamiento espiritual. La murmuración no deja avanzar en el camino espiritual. Ejemplo, cuando Aarón y María murmuraron en contra de Moisés porque se había casado con una mujer cusita, dice que les dio lepra. Y la lepra es figura del pecado. Y cuando Aarón y María les dio la lepra, dice que lo sacaron del campamento. Y el campamento no pudo avanzar, el campamento se quedó ahí por tiempo hasta que Aarón y María regresaron limpios de la lepra.
Y regresaron limpios de la lepra porque el Señor los había perdonado, porque el Señor les había limpiado de esa lepra. Y veamos que dice que la intercesión tiene poder para pedir perdón por los pecados. Un intercesor puede pedir por el perdón del pecado de otro. Nehemías dice que pidió perdón por él, por su familia y aún por su pueblo. En Nehemías 1, 6 y 7 dice: ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nehemías no solo confiesa los pecados, sino también pide perdón por ellos. Pide perdón por los pecados cometidos de los hijos de Israel. Y aquí vemos que qué mamá o qué madre de familia no intercede por los pecados de sus hijos, o qué papá no intercede por sus hijos, ¿verdad? Y podemos ver que esa es la función de fluir en el poder de la intercesión. El poder estar intercediendo no solamente por los hijos, no solamente por la esposa, por el esposo, sino aún también por los que nos rodean. Por ejemplo, Job decía: por si mis hijos han hecho lo malo delante de ti, por si mis hijos han pecado, ¿verdad? Job intercedía ante Dios por sus hijos. Santiago 5, del 14 al 16, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así es que entonces aquí podemos ver que una persona, en este caso un siervo de Dios, un anciano de Dios, puede orar intercediendo porque por el perdón de pecados de una persona. Dice: la oración del justo puede mucho. Y no es que la persona sea buena o que no haga mal, sino justo quiere decir que Jesús nos ha justificado ante el Padre a través de esa intercesión, a través de su sangre, a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice: la oración del justo puede mucho. Vamos a ver otro ejemplo, Esther. En Esther 4:8 dice: le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se la declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle, a interceder delante de él por sus pecados. Dice que aquí Mardoqueo, ¿verdad?, mandó a un siervo con esta carta a Esther para que la mostrase al rey e intercediera por el pueblo que iba a ser destruido por Amán. Y aquí vemos que la intercesión va acompañada de súplica, porque aquí dice: y que vaya al rey a suplicarle, a interceder por su pueblo. Hay ocasiones en que Dios permite que el intercesor se entere de algunas necesidades que están pasando.
pero no enterarse para estar de espectadores, no enterarse para decir, ay, pobre, ¿por qué le pasa? ¿Por qué está en esta situación? No, sino permite que se entere o sí que tenga conocimiento de algunas situaciones que están pasando en medio de la congregación, con algún hermano, con alguna familia, hasta por nuestros vecinos, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder interceder. A Esther le fue dado de conocimiento que el pueblo de Susa iba a ser destruido, pero con un propósito, para que fuera a interceder delante del rey. Así también, como hijos de Dios, tenemos esa capacidad de interceder por las necesidades de otros. Dios da la oportunidad de que nos enteremos, de que usted se entere por alguna necesidad y tenga esa bendición, porque es una bendición interceder por los demás. Esther intercedió a favor de su pueblo para detener los ataques, ¿verdad?, del enemigo. Y podemos ver que la intercesión es para que los ataques del enemigo no lleguen al pueblo, como en este caso, para que Susa o el pueblo donde estaba la reina Esther no fuese destruido. Y si ya están esos ataques, para que Dios quite esos ataques. La intercesión libra de la mano de Amán, y Amán es figura del enemigo y sus maquinaciones. Maquinaciones en contra de su pueblo, en contra de la congregación, en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios. A esos van los ataques. Ahí van dirigidos esos ataques, porque el que se constituye amigo de Dios se constituye enemigo de Dios. Pero la intercesión es poderosa para detener esos ataques. Esther es figura de la iglesia. Tú, varón, eres figura de la iglesia. Tú, joven, señorita, eres figura de la iglesia. Porque la iglesia es todo aquel y cada uno de los que han creído en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y le han recibido como su único y suficiente Salvador de su vida. Así que la iglesia, Esther figura de la iglesia debe preocuparse y ocuparse de interceder delante de Dios en nombre del Señor Jesús, para detener los ataques del enemigo. Amén. Veamos Romanos 8:26. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. En la Biblia de las Américas dice, porque no sabemos orar como deberíamos. No sabemos orar como deberíamos. Así que quizás no sabemos orar, no sabemos pedir, no sabemos interceder delante de la presencia de Dios de una manera correcta o de una manera elocuente, ¿verdad? Pero ahí está el Espíritu Santo para interceder con nosotros y por nosotros. El Espíritu Santo se une para hacer más efectiva nuestra débil oración, ¿sí? Dice que intercede con gemidos. Y gemido es cierto grado de desesperación y angustia. De esa manera el Espíritu Santo está intercediendo por usted y por mí ante el Padre. Dice que gemido es una ayuda. El Espíritu Santo hermosea las palabras al estar orando. El Espíritu Santo traduce sus palabras, el Espíritu Santo traduce su oración ante el Padre.
Cuando dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, es que está ante el Padre diciendo, mira, escucha su oración, escucha su petición. Mira, Él quiere decirte esto, pero no sabe cómo decirlo. Mira, ten misericordia de Él. Y dice que cuando el Espíritu Santo intercede por usted o por mí y por todo aquel que se levanta en oración, dice que el Señor ve el corazón, ve la intención de su corazón, ve ciertamente la necesidad que tiene de interceder por X situación, por X hermano. Dice que Él mira lo que hay dentro del corazón del que se acerca a interceder. El que se acerca a interceder debe de ser con una actitud positiva, una actitud sincera, una actitud de que realmente se preocupa por el que está intercediendo o por la situación que está intercediendo. No es una oración mecánica, no es una oración que sale solo de la boca, no es solo una oración de labios, sino dice que el Señor ve el corazón del intercesor. Veamos lo que dice Romanos 8:27. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios escudriña los corazones. Cuando el Espíritu Santo intercede por los santos, Dios mira el corazón del intercesor. Dios conoce las intercesiones del corazón que se pone en la brecha por la bendición de otro o a favor de otro. Dice que Dios pone en el corazón el querer como el hacer. Así que vamos a ver que el corazón del intercesor debe de ser limpiado. Para fluir en ese poder de la oración, el corazón del intercesor debe de ser limpiado. ¿Cómo se va a limpiar este corazón? Pues a través de la palabra día a día. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que hay que limpiar nuestro corazón, hay que limpiar nuestra vida con la palabra de Dios. Pero también dice que el corazón del intercesor es un corazón decidido. Y para fluir en ese poder de la oración, debe de haber un corazón decidido. La reina Esther tuvo ese corazón decidido. Dice que no era la costumbre ni era el tiempo en que ella se presentara ante el rey, pero ella fue una mujer decidida y dijo, yo tengo que interceder ante el rey, tengo que ir a pedir el favor del rey, tengo que pedir que el pueblo no sea destruido. Y dicen ahí en Esther 4:16, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. O sea, la reina Esther estaba decidida, dice, pues ni modo, yo voy a intentarlo, voy a presentarme ante el rey por esta necesidad, y si tengo que morir, pues moriré. Y así debe de ser el corazón del intercesor. Para poder fluir en ese poder de la intercesión, el corazón debe de ser un corazón decidido. Otra característica dice que el corazón del intercesor debe hallar gracia delante del rey. Para fluir en ese poder de la intercesión, el corazón del intercesor debe de hallar gracia ante el rey. Veamos Esther 2 y 3, capítulo 5, versos 2 y 3. Dice, y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Vea qué bendición el hallar gracia delante del rey. No era la costumbre, no era el tiempo de que la reina Esther se presentara ante el rey, pero ella halló tanta gracia ante él que le dijo, ¿qué quieres, reina Esther? ¿Qué quieres? Pídeme lo que quieras.
hasta la mitad del reino te daré. Para fluir en ese poder de la intercesión, se debe de hallar gracia delante del Rey. ¿Sí? Se debe de hallar gracia teniendo fe, teniendo confianza, que Dios atenderá la oración. Y acercarse, ¿verdad? Con esa fe y esa certeza de que el Señor escucha su petición. Acercarse con esa confianza de que Dios está atento a la necesidad que está exponiéndose en ese momento. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, acerquémonos confiadamente. Debemos acercarnos confiando en que Dios escucha la petición. Acercarse, el intercesor debe acercarse confiando en que Dios escucha, y no solo escucha, sino va a contestar la petición, va a contestar esa necesidad por la que se está intercediendo. Amén. ¿Quién está en necesidad? Mujer, ¿tú conoces alguna necesidad? ¿Conoces la necesidad de tus hijos? ¿Conoces la necesidad de tu esposo? ¿Conoces la necesidad de algún hermano en la congregación? ¿Conoces la necesidad de tantas y tantas cosas? A lo mejor conoces la necesidad de alguien que está pasando en este momento por escasez. Estamos pasando en estos días por una situación que el país está pasando. Y a través de esa enfermedad, ¿verdad? Del COVID, que todo el mundo habla del COVID, hay mucha necesidad porque hay gente de la congregación, gente que conoce de Dios y que está pasando por esa situación de enfermedad. Hay que orar por la iglesia, hay que orar por las congregaciones, hay que pedir a Dios misericordia. Y a través de esta situación, pues hay escasez de trabajo, no hay trabajo y por lo tanto no hay economía. Hay hermanos, hay gente, ¿verdad?, que quizás no tienen para comer en estos momentos. Y es tiempo de pedir por ellos. Es tiempo de pedir por aquellos que han perdido a un ser querido. Es tiempo de pedir por algún hermano que esté en el hospital, por algún familiar, por algún conocido. Es tiempo de fluir en ese poder de la intercesión. Es tiempo de que el corazón se mueva a misericordia por los que están en necesidad. Es tiempo de fluir en ese poder de la intercesión. Dios te ha levantado a ti, Dios me ha levantado a mí para interceder con ese corazón decidido, con ese corazón que se preocupe por las necesidades de los demás. Que Dios tenga misericordia, no solo de una persona, no solo de un pueblo, sino aún de una nación. Que Dios tenga misericordia de sus hijos. ¿Amén? Veamos Isaías 53:12. Por tanto, yo daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Dice, yo le daré parte con los grandes. Y esta situación se la lleva nuestro Señor Jesucristo.
que tiene parte con los grandes por haber intercedido, ¿verdad? Porque está intercediendo día a día por los pecados del pueblo. La intercesión tiene poder ante la presencia de Dios. Interceder es derramarse en la presencia de Dios. Interceder por los transgresores, interceder por los que cometen pecado, por los que están lejos de su presencia, interceder para pedir misericordia por las culpas de otros, interceder por los pecados de otros. Fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice que se derramó esa sangre en la cruz del Calvario. Para fluir en ese poder de la intercesión, el intercesor debe de fluir, ¿verdad? Debe derramarse delante de la presencia de Dios en oración y en súplica por los pecados, por los transgresores, por aquellos que hacen maldad, por los que hacen iniquidad. El Señor Jesús, aún estando en la cruz del Calvario, ahí crucificado, de sus manos, de sus pies, recibiendo aún la lanza que le atravesó su costado, dice que solo exclamó: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él no dijo: Señor, mira, detén la mano de estos que me están agrediendo, que me están matando, que me están crucificando. Solo dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús nunca acusó a nadie, solo dijo: perdónales, perdona a todo aquel que está en pecado, aún estando ahí en la cruz del Calvario. Vea lo que dice Lucas 23:34, versión Las Américas. Y Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. El perdón del Señor contrasta con la maldad de todos aquellos que estaban en ese momento, ahí a los pies de su cruz, echando suertes, jugando, ¿verdad? Repartiéndose sus ropas. Y el Señor solo dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. De igual manera, usted y yo a lo mejor tenemos a alguien que le caemos mal. Por ahí dice un dicho: no somos monedita de oro para caerles bien a todos. Pero bueno, dice aquí en Mateo 5, 43, 44, versión Las Américas, dice: habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Otra versión dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El intercesor debe orar aún por los que hablan mal de él, por los que se burlan de él, orar por los que lo critican, orar por los que os hacen daño, ¿verdad? Y Dios dará la recompensa al intercesor en su debido momento. Dios recompensará al intercesor, ¿verdad? En su debido momento. Hebreos 7:25, versión de las Américas, dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercaron a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. La función del Señor es que vive perpetuamente, vive siempre intercediendo delante de Dios por usted y por mí. Nadie puede condenar al que ha creído, porque Cristo intercede por él continuamente, por el que ha creído. Nadie puede condenar, nadie puede acusar, nadie puede juzgar, ¿verdad?
porque usted ha creído, porque yo he creído en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, de tal manera que entonces el Señor dice que vive perpetuamente para interceder por sus hijos, por el que ha creído. Pero también tiene poder para salvar. La intercesión trae salvación. ¿Cuántos no han intercedido por sus hijos, por algún hermano, por algún familiar, por algún ser querido que llegue a los pies de Cristo? Decía ahí en Hechos, cree tú y serán salvos tú y toda tu casa. El que nosotros creamos, el que usted crea, el que esté intercediendo por algún ser querido para obtener salvación, la va a obtener porque es una promesa que hay ahí en la Escritura. La intercesión es labor de todo cristiano que ha creído en su nombre. El fluir de la intercesión no solo es el hermano anciano, el hermano que predica, el hermano que está sirviendo en el altar, no. El fluir en el poder de la intercesión es todo aquel que ha creído en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por usted, por mí y por todo aquel al que Él ha venido. Dice que Él vino para salvar lo que se había perdido. Y Él vino a salvarlo a usted y a mí, y así puede salvar a muchos otros, a todo aquel que le recibe, a todo aquel que cree en su nombre. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no sea condenado, sino sea salvo. Veamos qué dice Romanos 8:34, es la cita con la que empezamos y dice, en versión Las Américas, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Por la intercesión, ¿verdad?, del Señor Jesús, somos libres de condenación. Usted y yo somos libres de condenación. Somos libres de culpa. El Señor no acusa, el Señor no culpa, solo intercede y dice, Padre, perdónalos. El Señor es misericordioso, es amoroso, es bueno, ¿verdad? Dice la Escritura que no hay bueno ni algún uno, solo nuestro Señor Jesucristo. Así que para fluir en el poder de la intercesión, cuando usted o yo intercedamos, no debemos acusar, sino solo pedir misericordia, pedir el bien, pedir la bendición, pedir el perdón de parte de Dios para con los que estamos en ese momento intercediendo. Y no interceda, mira, ten misericordia de mi hijo, de mi hija, porque es una rebelde, porque es una desobediente, porque es un flojo, no, sino solamente pedir misericordia. O hay mujer o tu mujer que dices, Señor, te pido por mi esposo, mira, porque no cambia, porque no va a la iglesia, porque, no sé, por tantas situaciones que se queja, ¿verdad?, la mujer del esposo, que se queja por la situación de los hijos. No, el interceder no es quejarse, el interceder solo es pedir bendición, pedir el beneficio para otro. Esa es intercesión, no es quejarse. El Señor no se queja de nosotros. El Espíritu Santo no dice, mira, es una pecadora, es un pecador, míranos, ni siquiera sabe cómo orar, ni siquiera sabe cómo pedir. Nadie nos acusa. El Señor no nos acusa. Jesús no nos acusa ni nos condena. Y el fluir de la oración es eso. El fluir de la intercesión es eso, el no acusar.
El fluir de la intercesión es para todos y cada uno de los que hemos creído en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y en esta hora el Señor nos hace esa invitación, esa exhortación a fluir en el poder de la oración, de la intercesión, a fluir en el poder de estar orando, estar pidiendo, estar intercediendo, así como Él lo hace. Dice que perpetuamente, constantemente, ¿verdad? Nehemías decía en oración día y noche, día y noche. No solo dice por las mañanas, o no solo dice por las noches, o no solo dice cada que vayamos a la congregación, cada que vayamos al templo, no, sino día y noche, constantemente. Esa es una labor hermosa, un servicio a Dios. En este mes estamos en la plenitud del servicio. Y este es un servicio que se da y que no se ve. No se ve, pero dice que Dios va a dar parte con los grandes. Dios va a dar parte, va a dar la recompensa al intercesor a su tiempo, ¿verdad? Va a dar el reconocimiento a su tiempo. Bueno, hermanos, pues hagamos una oración pidiendo a Dios que ponga ese corazón en nuestra vida, ese corazón de intercesor, y que nos permita fluir en ese poder de la intercesión por los demás. Oh bendito Dios, gracias Padre en esta hora, por tu amor y por tu misericordia que has tenido primeramente para con nosotros. Gracias por este mensaje, Señor, que ha venido, Señor, a mi vida y ha movido mi corazón. Espero que todos aquellos que hayan escuchado también les hayas puesto ese sentir en su corazón de interceder. Hay tantas cosas, la lista es interminable por cada una de las cosas que hay que pedir, que hay que interceder. Pero dice la Escritura que sus ojos están atentos y sus oídos abiertos a escuchar la súplica y el ruego del intercesor. Gracias te doy en esta hora, Señor. Pon en nuestro corazón el sentir, ese sentir de orar, el querer como el hacer, Señor. Pon en nuestro corazón ese fluir de la intercesión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Y Dios está ahí con usted y conmigo. Gracias. Dios les bendiga. Amén.